Hoy por hoy, hablar del cine de superhéroes es hablar de un género que básicamente arrasó con el mercado cinematográfico y todas las productoras. Es hablar de las películas más taquilleras de la historia, los proyectos más ambiciosos y de los cambios de paradigma más grandes en los últimos 30 años. También es hablar de un género que, entrega a entrega, tiene menos y menos audiencia y claramente perdió la magia que tanto cautivó a miles de millones de personas a lo largo de casi 15 años. ¿Qué es lo que está haciendo que este género muera y por qué nadie se preocupa por el fin de la época dorada de los superhéroes? Hoy vamos a analizar a fondo la fatiga de los superhéroes. Para comenzar y analizar el porqué de este ocaso del género, tenemos que ir a los albores del mismo y nos tenemos que dirigir a 2008. Para este año nosotros veníamos teniendo una cantidad baja de películas de este género, ya que básicamente todo el mundo de personajes con habilidades superhumanas era un tiro al aire, donde a veces pegaba en el blanco. Para que se den una idea, en 2007 tuvimos el cierre de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi con una tercera entrega bastante polémica que no logró agradar a las audiencias a pesar de haber tenido dos entregas previas que fueron un éxito sin precedentes. El resultado de Spider-Man 3 no era más que un mero reflejo de lo que constantemente se venía viendo, películas que intentaban reformular el género pero que terminaban siendo irónicamente genéricas. Interesantemente, y volviendo a 2008, nos encontramos con una temporada de estrenos que tuvo en auge a los superhéroes, y esto gracias a Raimi y su Spider-Man. Entre varios estrenos, en un periodo de 3 meses los fans de este género se encontraron con El Caballero de la Noche y Iron Man. El inicio de la trilogía del Caballero Oscuro había sido un cambio de paradigma considerable, con un director de renombre y con un elenco increíble haciendo una versión de Batman que se estaba redimiendo de lo último que se vio en pantalla grande. Un héroe oscuro con una trama atrapante y giros argumentales necesarios y hasta adictivos de seguir. Por otro lado, Iron Man lograba un balance excelente entre una historia con comedia y una trama seria, donde un millonario excéntrico pasa de estar desapegado de todo aspecto a tornarse una persona con preocupación por sus seres cercanos y más queridos. Lo interesante de esta última película es que no fue una adaptación fiel a un cómic, sino que fue la visión de un director debutante sobre un personaje que en ese entonces no era popular, y fue una historia que tuvo como punto más fuerte narrar una trama atrapante y bien esquematizada. Se dedicó a tocar una temática actual para ese entonces, aportando referencias interesantes y un muy buen nivel de efectos especiales. Hacer que Tony Stark sea un empresario que se dedicaba a vender armas en la guerra de Afganistán lograba que el personaje se vea más real, en contraparte con otras historias que se nucleaban en zonas que no existen o contextos históricos que simplemente jamás sucedieron. La suma de estos elementos hizo que Iron Man sea un éxito sin precedentes. Se contó una buena historia con un personaje no muy popular, pero esto último claramente no importó. Lo atrapante de esta historia es que muchos no se enteraron de un secreto que ocultaba la cinta. Jarvis. Welcome home, son. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Al final de los créditos, íbamos a tener a un personaje completamente misterioso que iba a invitar a Tony Stark a participar de una iniciativa, la cual fácilmente podría haberse interpretado como una secuela de Iron Man en algún momento en el futuro. Por otro lado, la secuela de Hulk, sí, la de 2003 tuvo una secuela y es la que todos conocen, con Edward Norton como Bruce Banner, y sí, es una secuela. El fin es que salió en todos los cines y fue bastante bien recibida. El tema es que, siguiendo la línea de Iron Man, tuvimos una escenita detrás después de los créditos finales. Smell of stale beer and defeat. You know, I hate to say I told you so, General, but that Super Soldier program was put on ice for a reason. I've always felt that hardware was much more reliable. El que está ahí es Tony Stark, el mismo que apareció en Iron Man, lo cual nos indica que esa secuela de Iron Man ahora nos conecta directamente a Hulk. Esta conexión es algo sin precedentes, ya que es la primera vez que algo así sucede. Y lo mejor de todo es que esto no era más que el principio. Un año más tarde, Disney decide comprar Marvel Studios y con ello se creó uno de los proyectos más grandes jamás pensados, el universo cinematográfico de Marvel, o MCU por sus siglas en inglés. Comenzar a hablar de este universo de Marvel es redundar en algo que sabemos básicamente todos, te guste o no el cine de superhéroes. Esta empresa es una máquina de hacer dinero y en sus primeros años lo logró demostrar. Siendo la primera franquicia que decidió interconectar todas sus historias para lograr una meta más amplia, fue una innovación que no mucho más tarde decidieron seguir muchísimas franquicias. El efecto que generaba la interconexión de estos personajes e historias era altamente similar a la que recibíamos al leer los cómics en los que estos personajes se basan y realmente funciona muy bien.
No solo porque todos los años las audiencias tenían al menos una película de superhéroes, sino porque también la práctica de las escenas postcréditos te daban pistas de a dónde iba a llevarnos la historia más grande. Por supuesto que estas películas estaban lejos de ser historias perfectas, pero lo interesante era que ya no eran elementos individuales, sino que también eran piezas que formaban algo mucho más grande. Justamente ese elemento más grande se mostró por primera vez en The Avengers, y no solo fue una película extremadamente popular y aclamada por todos, sino que también se tornó en lo que se consideraría un evento cinematográfico, ya que reuniría a los fanáticos de diferentes personajes para compartir una historia en común y cerrar un arco. Por supuesto, la introducción de Thanos al final de la entrega lograría preparar a la audiencia para algo mucho más grande que la película que acabaron de ver, pero para el cierre de esa trama que acababa de empezar había que esperar muchos años más. Luego de este éxito sin precedentes, la productora se dedicó a seguir las historias de los personajes que venía utilizando, excepto a Hulk, que no sé por qué todavía no sacaron una película individual de él luego del cambio de Norton a Mark Ruffalo, e introduciendo muchos más personajes como Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, los Guardianes de la Galaxia, la Bruja Escarlata y ya sabemos que muchos más. Esto llevaría un proceso total de 10 años para que nosotros logremos ver el cierre de ese gran arco que comenzó con Iron Man y terminaría en una historia dividida en dos partes, Infinity War y Endgame. Tony chasqueó los dedos, todos estuvieron en su funeral, hasta el pibe que apareció en Iron Man 3 y que todos creían que iba a ser Iron Lad pero que nunca más apareció, y hubo un final feliz para casi todos. Ese es el final de una era y claramente la historia se terminó. El tema es que no se terminó un carajo porque todo esto sigue en la fase 4. Marvel hizo un cambio de su propio paradigma y ahora no solo iba a tener películas de su gran franquicia, sino que también presentaría shows de TV y especiales en la nueva plataforma Disney+. El gran incentivo que Marvel tenía para que agarres y compres el servicio es que básicamente durante todas las semanas del año ibas a tener un episodio nuevo de algún show del MCU, ya sea Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, What If, Miss Marvel, Hawkeye, She-Hulk y ya saben de qué estoy hablando. Lo más interesante es que luego de Endgame, Marvel presentaría una tirada de películas tan grandes que directamente superaría fácilmente a las fases anteriores. Con un total de 7 películas y 7 series, el inicio de la fase 4 sería lo más ambicioso que Marvel jamás planeó. ¿Y en cuánto tiempo planearon todo esto?, preguntas. Bueno, todo lo que te estoy comentando se iba a estrenar en el simple plazo de un año. Obviamente esto terminó modificándose un poco con el pasar del tiempo, la falta de tiempo para los productores, editores, escritores y actores para hacer todo esto, y la necesidad de que no esté todo tan comprimido. Como podrán notar, había un problema. Además de que había demasiada demanda desde la productora y una cantidad de productos bestial, muchos de los que vinieron siguiendo esta saga desde el inicio se dieron cuenta que ya había mucho producto por consumir constantemente y decidieron bajarse. Estas personas consideraron que el final de Endgame era más que suficiente y satisfactorio para dejar de seguir esta historia, y más viendo cuán intenso se tornó Marvel sacando productos que en su mayoría no fueron bien aceptados por la audiencia general. Marvel para esta altura se transformó en una máquina imbatible de generar contenido, y no se detuvieron a tiempo para notar que la gente comenzó a irse rápidamente. Al tener tanto dinero y generar mucho más, la productora no tenía tiempo para notar este aspecto. Antes de que Marvel se dé cuenta de que tenía que cambiar un poco este ritmo brutal y que no estaba logrando conseguir los números que buscaba, que su capital comenzaba a bajar considerablemente y que cada entrada en el MCU generaba menos y menos, se les ocurrió una idea que podría ser o el salvador de esta caída en picada o el último clavo en el ataúd. Y estamos hablando, por supuesto, de los multiversos. El concepto de multiversos en el mundo de la tele y el cine no es algo que sea realmente nuevo. Este concepto originalmente se inició en un cómic de DC, más precisamente en uno de Flash, Flash of Two Worlds, donde Flash va tan rápido que cambia de realidad. Es una locura que esta historia sea de 1960. Han habido muchos de estos eventos que se llamaron episodios crossover que conocemos desde chicos. Hemos visto a los Rugrats con los Thornberrys, a las chicas superpoderosas con los jóvenes titanes en acción, hemos visto a Jimmy Neutron junto a Timmy Turner en un especial bastante bizarro y hasta un par de episodios sobre el Spider-Verse antes de que sea la mejor película jamás creada. Esto es solo hablando de televisión. Los videojuegos también han tenido esto por muchos años. The King of Fighters es una recopilación de muchos personajes de pelea reunidos en un solo videojuego. Algo más popular como Marvel vs. Capcom recicló esta idea con personajes más famosos. Smash Bros. Es una franquicia que en cada entrega agregan más personajes. Y una de mis sagas favoritas como lo es Kingdom Hearts es en esencia un crossover de universos, no solo mezclando Disney con Final Fantasy, sino que uniendo muchos mundos dentro de Disney que jamás creeríamos ver, como los clásicos animados y personajes de Pixar, entre varias cosas. Pero volviendo a los superhéroes, Marvel y DC han utilizado mucho este aspecto en los cómics, separando historias y haciendo reinicios de sagas para poder explorar diferentes aspectos de algunos personajes. Ya sea numerando los universos con números random o numerando las tierras por orden, estos mundos también han colisionado varias veces para hacer eventos impresionantes y capaces de explorar muchas más aristas de muchos personajes claves. Este tipo de eventos crossover en una historia lineal es algo que cementó Vengadores en 2012 e hizo que Marvel utilice cada película individual como un capítulo de un libro que cierra de una manera grandilocuente en una reunión de héroes.
Esto forzó a las audiencias a ver sí o sí todas estas películas para poder entender cada mínimo detalle y referencia que iba a aparecer en este cierre de fase o saga. Justamente este aspecto es el que hoy está ahogando a la gente. Tantos productos en tan poco tiempo es algo que no se disfruta para nada, sino que se termina sintiendo más como una tarea a hacer más que una experiencia similar a la de leer cómics, donde los héroes se interconectan de manera totalmente natural y muy poco forzada. En términos más concretos del multiverso en el cine, una película que realmente logró atar bien este concepto y ejecutarlo de la mejor manera posible fue Spider-Man Into the Spider-Verse, que si siguen este canal seguramente sabrán que es mi película animada favorita, y si no lo siguen, no es un mal momento para hacerlo. No solo tiene una trama realmente fresca e innovadora, sino que también recopila tantos aspectos positivos del cine de animación que básicamente revoluciona el género. Y probablemente hable de ello en algún momento porque realmente creció bastante el estilo que trabajó Spider-Verse. Esto también aplica para otra gran película, Everything Everywhere All at Once. Esta película y Spider-Verse utilizan el multiverso como mecanismo para explorar la realidad de un solo personaje, intentando analizar el interior de la mente del protagonista, e intentando descubrir con este qué es lo que realmente quiere ser. Justamente lo que las hace tan geniales es que el multiverso es un medio para desarrollar una historia enfocada en un solo personaje, a pesar de que este viaje entre universos y encuentre realidades y variantes realmente interesantes. Spider-Verse es capaz de mostrar una buena cantidad de Spider-People y sus mundos, pero la historia realmente es sobre Miles. Everything Everywhere All at Once es una historia que también explora los múltiples universos, pero se centra concretamente en la vida de una familia y cómo lleva puntualmente su relación entre una madre y su hija, una esposa y su marido. Es por esto que es difícil trabajar con el multiverso, porque si no lo haces para que un personaje lo explore y se redescubra y lo utilizas para, no sé, armar una fase entera introduciendo múltiples personajes y situaciones que no se cierran en ningún lado, se va a transformar fácil y rápidamente en un quilombo sin límites. Marvel se tomó fácil 10 años en desarrollar un mundo donde sus personajes se vayan conociendo paulatinamente y creó un mundo que iba a estar ligado a un cierre realmente grande. Un aspecto que le quitó peso dramático justamente a Endgame fue la exposición de algunos personajes a cosas como viajes en el tiempo y el multiverso, explicando rápidamente que no hay tantas consecuencias como se creían si es posible dominar los viajes temporales y el concepto de múltiples realidades paralelas. De todos modos, no es un mal concepto, o sea, existe en los cómics y está llevado bastante bien. El problema radica en que, si luego vas a tratar de explorar este tema con Loki, WandaVision, Multiverse of Madness o No Way Home, ya haces que cada película tenga una perspectiva diferente sin lograr atar nada concreto y vas a dejar a tu audiencia absolutamente confundida y hasta con más dudas que certezas, eso es un motivo para desligarse de la historia. No es necesario un ente místico que vaya y les explique todo a todos, pero con que los personajes que querés que traten con mayor frecuencia el multiverso se encuentren con los mismos resultados, al menos das un patrón a seguir, y lo interesante ahí sería ver las reacciones de cada personaje frente a estos aspectos. Loki se encontró con un salto de realidad absoluto al matar a la variante de Kang, Scott no. Wanda viajó entre universos con magia oscura, Strange gracias a un personaje que cuando se asusta cambia de realidades. Los Peter Parker que saltaron de realidad en No Way Home no sufrían alteraciones como Peter B. Parker o las otras variantes cuando viajan a la realidad de Miles Morales. Y podría seguir, créanme que podría seguir. Supuestamente Multiverse of Madness iba a agarrar justamente el concepto del multiverso y aclarar de una buena vez por todas cómo es que funciona, pero la realidad es que nos encontramos con un problema que ya mencioné previamente. ¿Se acuerdan cuando le comenté que los rodajes de algunas producciones se encontraron con problemas con los tiempos y los actores? Bueno, acá pasó exactamente eso. Al no darse tiempo para poder armar bien los productos, los guiones de WandaVision y Multiverse of Madness tocan el arco de Wanda básicamente de la misma manera. Y no lo digo yo, lo dice la misma Elizabeth Olsen. It's a similar arc in Multiverse of Madness that it is in WandaVision. There could be parallel stories being told there of dealing with grief and loss. Well, I proposed that to the writers who wrote Multiverse of Madness. I said, do you know what we're doing in WandaVision? Have you seen it? And no, they had not seen it because it wasn't finished yet. So I had to try and, I don't know, play it differently, right? I had to attack the same themes in order for it to be interesting for me, I think, and potentially for the audience. I just had to come at it from a different point of view so that it wasn't repetitive. La velocidad de producción, la falta de conexión entre los diferentes departamentos y la absurda necesidad de sacar contenido lograron que un tema tan complejo de explorar como lo es el multiverso se transforme en algo aún más complejo. Eso sin contar con el simple aspecto de que, además de la trama del multiverso, se venían introduciendo personajes y algunos otros conocidos sufrían ascensos o cambios de roles que le daban nuevos títulos y nuevos espacios en el universo de Marvel.
Lo increíble de todo esto es que las historias que intentan ser secuelas de un personaje que en las fases previas a la 4 tuvieron un aspecto realmente individual, hoy se ven casi obligadas a unirse con uno o más personajes de otras historias para tener una narrativa interconectada, sacrificando el aspecto individual de la historia y haciendo momentos completamente innecesarios que no ayudan ni motivan al personaje en ningún aspecto. Esto además limita al espectador que solo sigue ese héroe a tener que saber quién mierda es el otro personaje que apareció de la nada y hace chistes que no entendés porque no viste sus otras 2 películas o sus 9 horas de serie en Disney Plus. Imagínate tener, no sé, 10 años y ver una película que te guste de Marvel o entraste por Moon Knight. ¿Cómo puedes conseguir legítimo interés en una trama que ata a todos los personajes si la misma productora no te guía a donde ellos quieren que vayas? O por ahí tenés 25 años, te encantó Doctor Strange y te enterás que parte de lo que pasa en su secuela tiene que ver con Spider-Man, WandaVision y otras historias más. Ya te obliga a volver sí o sí a conectar con No Way Home, que comienza ligado a Far From Home, y ya son al menos 2 películas más. Y si querés ver qué onda con la Bruja Escarlata y cómo pasó de ser una piba que casi mata a Thanos en un solo movimiento a una villana de turno, tenés que ver toda la serie, y ya son fácil 9 episodios de una serie, y ya entienden a dónde voy. De todos modos, el multiverso no es el factor más importante de por qué la audiencia de estos géneros está cayendo, y esto se puede explicar fácilmente agarrando otra franquicia, y ahora voy a tocar el terreno de algo más personal, así que ténganme paciencia. Pensemos en lo siguiente. Durante décadas, Star Wars siempre fue una franquicia con pocas entradas que aludían a ser una historia bien armada para toda la familia. A fines de los 70s y los 80s tuvimos la trilogía original, y esa de Efesio que fue el especial navideño y algunos pequeños spin-offs que preferimos olvidar. Luego de esto, nos cruzamos con la trilogía de las precuelas y las tan amadas series animadas. Y sí, estoy obviando el universo expandido porque jamás llegó a nada y además era otro medio que intentaban unir y armar con el fin de hacer un par de historias más interesantes, pero Disney destruyó todo. Esto era algo que claramente era simple de consumir y hasta estaba la idea de elegir tu bando para cómo verlas si no las habías visto nunca, eligiendo el orden cronológico de estrenos o el canon de la historia. Años más tarde, comenzó el gran problema. Hoy nos encontramos con una cantidad de 11 películas, 4 que van a estrenarse en algún momento del futuro, y además tenemos un total de 10 series que juntas tienen 24 temporadas. Esto puede no ser un problema para muchos. Los que siguen la saga desde hace décadas saben de qué van las 2 trilogías principales, conocen los elementos claves y saben a qué se van a estar enfrentando cuando se encuentren con cosas de este universo. El tema es que la gran popularidad que tiene hoy Star Wars, además de ser el hito cultural que es, viene de una serie que supo mantenerse individual de forma casi perfecta. Y por supuesto nos trajo a Grogu, que es más lindo que la mierda. La cuestión es que esa individualidad idílica fue erradicada por completo en la segunda temporada cuando de repente aparece una versión live action de Ahsoka, y para entender quién mierda es y por qué es tan importante tenés que no ver solo una, sino 2 series diferentes, siendo estas de Clone Wars y Rebels, ya que ella es uno de los personajes principales de la primera serie que mencioné y juega un rol muy importante en la segunda. Mencionar que hay que ver 2 series, no 2 temporadas, 2 series enteras para entender el peso de un personaje es solo el principio, porque si querés entender bien qué es lo que están haciendo en estas series y por qué pasa todo lo que pasa, tenés que ir derecho a las películas y así terminás atándote absolutamente todo lo que es Star Wars. No digo que sea algo malo, pero para alguien que vio un personaje que tenía 2 sables blancos y le gustó la idea, por ahí es mucha información con la cual casarse. Por suerte, la franquicia ha estado sacando productos realmente sólidos, como lo es Andor, y The Mandalorian supo sacar a flote lo que esta trilogía de secuelas hundió. Y por suerte Ahsoka es muy buena serie también. El gran problema que este universo y el de Marvel tienen es que justamente hay que estar al día con muchísimos productos como para poder entrar y sumergirse completamente en lo que está pasando. Para peor de todo, hay un pequeño problema del cual todavía no hablé y me parece que es uno de los aspectos más nocivos para todo este aspecto de tramas interconectadas y universos cinematográficos: la narrativa humana dentro de estos mundos. En una entrevista a Jon Favreau no hace mucho, el creador de Mandalorian confesó que, si fuera por él, querría que Mando recorra la galaxia por muchos años más. Acá justamente es donde recae el gran problema que estamos sufriendo todos. La serie no se termina de enfocar en contar una buena historia, sino en sacar personajes lo suficientemente buenos como para que sigan apareciendo a lo largo de los años. Lo que las productoras y sus sagas están arrebatándole al público es el sentido del mensaje. Saber que una historia tiene un final concreto, que fue diseñada para una cierta cantidad de episodios, para una cierta cantidad de temporadas, transforma la aventura que nos va a acompañar por un tiempo en algo finito, en algo que puede concluir de manera satisfactoria o completamente arriesgada, pero que eventualmente va a concluir. Yo personalmente tengo mucha afinidad por series que son relativamente cortas y que intentan llevar una historia sólida y concreta. Neon Genesis Evangelion es un claro ejemplo de ello. Si bien es una historia compleja por momentos que analiza el aspecto introspectivo de un adolescente que no puede tomar decisiones sin perjudicar a la humanidad, hay algo en lo que es la cápsula de episodios limitados que tiene que le genera un efecto muy particular. Lo mismo me pasó con Cowboy Bebop.
en la que tardé un poco menos de un año para terminarla porque la esencia, el producto en sí y la sensación que me generaba al verlo es algo que me retenía al punto que no quería que termine. O también The Last Airbender, donde en su serie secuela solo quedó el legado. El punto es saber que hay un final en la orilla y que luego de ello no hay nada más en esa historia y que le da al producto un espacio más pesado que, por ejemplo, una buena serie que terminó su temporada, pero por ahí lo veamos en un producto alternativo o paralelo en 1 o 2 años. Si este protagonista intenta enviar un mensaje, su historia termina, pero luego de ese mensaje el personaje sigue apareciendo, su valor se pierde y muy probablemente el rol de este personaje termine desvaneciéndose a lo largo de los años, mientras más tiempo pase y más siga apareciendo en pantalla. Un sacrificio que luego se anula por X o Y motivo en una saga hace que todas las emociones que sentiste en su momento sean en vano, como pasó en la saga de Rápido y Furioso. También es un problema estirar la historia demasiado o no saber cómo cerrarla por culpa de justamente este estiramiento. Game of Thrones sufrió uno de los rechazos más grandes de la historia de la televisión justamente por su final y la falta de decisiones que hubieran en el equipo creativo. Huecos argumentales, excusas narrativas, lecciones muy mal tomadas en detalles que arruinaron los momentos que podrían haber salvado significativamente el final y un sinfín de cosas que simplemente derrumbaron 7 temporadas a tal punto de que absolutamente nadie quiere volver a ver esa serie. Su precuela igual no está mal por ahora. Igual, para aclarar, no es que todo género de fantasía y héroes esté condenado al absoluto y total fracaso. Voy a volver a citar a Spider-Verse, y realmente creo que Sony debería llamarme para alguna publicidad porque básicamente ya no hay video donde no mencione esta película. Pero esta película es un claro ejemplo que todo lo que mencioné hasta ahora puede romperse. Across Spider-Verse es una película magistral que no solo agarra elementos de animación y narrativa que utilizó en la primera entrega, sino que también los eleva y se anima a explorar otras ramas artísticas, demostrando que no es solo un medio de expresión para contar una historia bien armada, sino que también es una forma libre de múltiples fuentes artísticas que se amalgaman de una manera sublime, siendo el pico del género artístico y logrando una meta que nadie se había propuesto. Esta película también sabe ser coherente y trabajar no solo para contar una historia, sino también para terminarla. El género de superhéroes lamentablemente está en manos de personas que prefieren sacar una cantidad abismal de productos lo más pronto posible, que ni siquiera se dan cuenta de la calidad de los productos que sacan. Un claro ejemplo de esto es el DCEU, que lamentablemente ya está muerto para antes de que el género logre su clara caída. Los productos de esta marca fueron siempre tan saturados de sí mismos que nunca logró subir en primer lugar. Tan poco relevante terminó siendo esta saga de películas para que se den idea que esta es recién la tercera vez que menciono a DC y la primera vez que hablo de esta franquicia. ¿Qué pueden hacer las productoras para salvar productos como el universo de DC, Marvel y Star Wars? Por Dios, parar un minuto con tantas producciones por año. Disney entendió que saturarte todas las semanas con series y películas de Marvel era una simple locura. Y por eso ahora intercalan Star Wars y Marvel como para variar. Y mal que mal, es un alivio. Hay que también darle tiempo a esos departamentos de CGI y efectos especiales a que trabajen realmente en los productos y no sacar películas a medio hacer, que sus resultados se noten como seguramente ellos buscan y que no los exploten como si fueran esclavos. También hay que, por el amor a todo lo sano, respetar el tiempo de los equipos creativos y escritores para que las historias no terminen siendo siempre lo mismo, con una película masiva al final de cada temporada o película para que la gente salga con adrenalina saliéndole por las orejas y que se enfoquen de una buena vez a escribir historias que realmente valgan la pena y, como mínimo, que sean coherentes. Y creo que lo más importante de todo esto es que se dediquen a contar una historia que cierre en ese lugar y si quieren reutilizar esos personajes en otras historias, que sea de manera medida y no solo por fanservice. Por suerte, hoy día Marvel está empezando a sacar la sección Spotlight, donde van a empezar a unir personajes fuera del universo cinematográfico de Marvel, que se van a conectar eventualmente, pero que no necesitan un trasfondo de ver 35 películas, 19 series y perder un mes de tu vida sin dormir y sin comer para entender por qué Kingpin está con una chica muda. Hoy hay que entender que estas historias interconectadas no son una mala idea en absoluto, realmente es un concepto que se supo explorar muy bien desde sus primeros años y que sinceramente innovó muchísimo en la industria del cine que venía decayendo cada día más. El tema es que hay que ser conscientes de que luego de tantos años, tantas historias interconectadas, tantos personajes nuevos y tanta saturación, la gente se cansó. Yo personalmente arranqué con todo esto en 2014. Cuando me interesó un grupo de piratas espaciales que luego me enteré que pertenecía a un mundo mucho más grande. El espacio entre películas me invitaba a explorar todo ese universo de historias que eventualmente iban a intercalarse paulatinamente e iban a formar todo lo que vivimos. Hoy, saber que apenas termino una serie y tengo que comenzar con otra, se siente como si fuera un trabajo, como si realmente me pagaran a mí por ver esas series y charlar con mis amigos sobre ellas, más que como una experiencia divertida, que me sirve para poder distenderme y poder pagarle a una empresa titánica como lo es Disney para que me deje disfrutar de todo lo que tiene. Morí de ganas de ver Blue Beetle en el cine como un nuevo comienzo y con un personaje bastante poco conocido para la audiencia promedio, pero cuando se estrenó ni me calenté en buscar una entrada.
Me puse a pensar que esto era el inicio de otra seguidilla de productos que voy a tener que atender y seguir mirando de acá a andás a ver cuándo. Por eso simplemente lo voy a ver apenas pueda y ni siquiera me fijé si salió en HBO Max para ver qué tal. La emoción y la ansiedad que podía tener en el cine directamente la perdí, y es gracias a la saturación de estos productos que genera justamente la fatiga por los superhéroes. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban si no lo hicieron y muchas gracias por ver.